Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a su nombre. Hermanos, muy buenas noches para todos. Es un placer poder nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios junto a todos ustedes. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Amén. Vamos a orar, así toman asiento. Vamos a pedirle al Señor que Él ministre. Que Él sea que a través de su palabra toque tu corazón, tu mente, te renueve, te dé nuevas fuerzas en el Señor. Amén. Vamos a orar todos juntos. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por poder estar aquí, Padre, reunidos en tu nombre, Jesús. Señor, en el nombre de Jesús ahora alabamos tu nombre y, Señor, hemos venido a recibir de ti. Queremos de tu palabra, queremos tu consejo, queremos ser fortalecidos por tu Santo Espíritu, Dios. Señor, toca la mente, el corazón, el cuerpo. Señor, allí donde hay enfermedad, Dios mío, encárgate tú en el nombre de Jesús. Allí donde hay que renovar la mente, renuévala por el poder de tu Santo Espíritu, Dios. Te pedimos que ministres en esta noche, Dios, y estamos abiertos a escuchar tu palabra, con nuestros oídos atentos para escuchar tu palabra, Dios. Gracias te damos por este privilegio y toda la iglesia dice amén y amén. ¿Cuántos quieren darle un aplauso a Jesús? Aleluya. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Siempre que tengo que predicar, trato y le pido al Señor que me dé algo práctico para que podamos usarlo como una herramienta de vida, para que no sea algo abstracto. Yo te puedo decir a vos, andá en el Espíritu, y vos decís, ¿qué me quiso decir con eso? Entonces no le encontrás por ahí la parte práctica de esto. Quiero hablarles y les voy a hacer una introducción con esto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, todo ese panorama donde recibe la promesa Abraham de una tierra prometida, después caen en cautiverio, que había sido profetizado a Abraham por Dios, le había dicho, tu generación va a estar 400 años, 4 generaciones vas a estar, 4 generaciones de 100 años van a estar cautivos, y de ahí yo los voy a librar. Cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, que es liberado por Dios a través de la mano de Moisés, con prodigios, milagros y maravillas, entran al desierto. Y algo particular que pasa en el desierto, algo particular es que Dios los introduce ¿para qué? La promesa era una tierra prometida, una tierra física por la que iban a tener que luchar contra naciones más poderosas que ellos. Iban a tener que enfrentar un montón de dificultades, de escasez, de situaciones que iban a afligir su corazón. Pero ahora, tanto sufrimiento, uno puede pensar por un pedazo de tierra, por un lugar donde vivir, que al fin y al cabo ni siquiera Moisés pudo entrar, porque a Moisés le dice, la vas a ver de lejos, porque dudaste, porque no hiciste lo que yo te había dicho cuando hace salir agua de la piedra. Entonces, toda la generación que había llegado, que había salido de Egipto, ninguna entró sino solamente Josué y Caleb. 2 hombres que tuvieron fe, y Dios dijo, estos 2 son los únicos que van a poder pisar la tierra prometida. Con la nueva generación, la generación que había salido de Egipto, perece toda en el desierto. Entonces uno dice, pero el propósito era la tierra prometida y ni siquiera llegamos a conocerla. El propósito verdadero de esto es solamente una ilustración. Dice la palabra de Dios que esto era figura nada más de lo que estaba por venir. El plan perfecto de Dios se iba a cumplir más adelante. Esto era nada más que una sombra, una figura, un ejemplo. La liberación de Egipto era la liberación de nuestros pecados, y acá quiero que me entiendan. El simbolismo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La liberación de Egipto era la liberación, era solamente un ejemplo de lo que Dios iba a hacer con nosotros a través de Jesucristo, de liberarnos del enemigo que era Satanás. En el caso de Israel era el faraón, liberarnos de la esclavitud de Egipto. Y en nuestro tiempo iba a ser
que Dios nos iba a liberar de Satanás y nos iba a dar perdón de pecados y salvación y vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, esto nada más que una figura. Después, todo el tema del desierto era la vida. Tú eres figura de la vida. Ya Jesús estaba tipificado ahí. Ahora, el desierto donde introduce al pueblo de Israel, quiero que me sigan ahí, el desierto donde Dios introduce al pueblo de Israel tiene un solo propósito. Y no era en sí la vida, la tierra prometida, era solamente una figura la tierra prometida. En nuestro tiempo, esa figura es la vida eterna con Jesucristo. Una patria celestial, no hecha por manos de hombres. O sea, nosotros estamos viviendo la esencia misma, la sustancia de las promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento y que eran solamente ejemplo y figura de lo que estaba por venir. ¿Me entienden? O sea, ellos solamente estaban viviendo un ejemplo de lo que verdaderamente vos y yo estamos viviendo hoy, que es la verdadera sustancia. Jesucristo, nuestro Señor, nuestro libertador, el camino de la vida que nos lleva a la vida eterna, donde somos redimidos por Dios y somos asistidos por Dios, pero en esta vida, ya en la verdadera, en la sustancia. Y ahora nuestro galardón no es un terreno, no es una tierra, no es una nación terrenal, sino que es la patria celestial. Es mucho más importante. Y uno puede decir, ¿y para qué ejemplificó Dios con el Antiguo Testamento lo que estaba por venirnos a nosotros? ¿Por qué lo ejemplificó? Para que nosotros tengamos ejemplo a seguir. Para que nosotros sepamos en lo que nos estábamos metiendo. Mire lo que dice, yo lo leo, pero no es la palabra que voy a... Es nada más que para explicar esto. Dice Deuteronomio 8, verso 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. El propósito era que salga una nación de fe, una nación que confíe en Dios. Las pruebas el desierto era para afligirlos y revelar lo que había en el corazón de ese pueblo, si eran dignos de alcanzar esa promesa. Entonces Dios los somete a pruebas, a necesidades, para ver lo que verdaderamente había en el corazón y para ver si realmente confiaban en Él. Esto está en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, para aquellos que quieran saberlo. Ese es el propósito. Hoy, nos trasladamos a hoy, donde ese desierto se transforma en la vida cotidiana nuestra. Dios nos introduce en esta vida, nos rescata, nos libra de la mano de Satanás, nos da vida eterna juntamente con Jesús, pero pretende lo mismo que pretendía con Israel en el desierto, probarnos para ver lo que hay en nuestro corazón. Probarnos y poner situaciones difíciles para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Para que no descansemos en nuestra propia fuerza, sino que nuestra fortaleza sea en Él. Amén. Por eso dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes y todos ellos cayeron, tropezaron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiado. La máxima expresión, que se levante guerra contra una sola persona. David decía, aunque suceda eso, yo voy a seguir confiando en Dios. Entonces, en estos tiempos difíciles, digo yo, en estos tiempos donde apremia la necesidad, la falta de trabajo, donde apremian los problemas emocionales, psicológicos, donde apremian los problemas morales, toda clase de dificultades, hay un Dios que dice, confía en mí. Aunque un ejército acampe contra ti, yo estaré contigo. Amén. Y Él pretende en este caminar de la vida, que es la sustancia. El desierto, recuerden que era solamente un ejemplo de lo que iba a ser la vida nuestra en este tiempo. Así como fue probado Israel en el desierto,
nuestra vida vamos a ser probados, porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Si vas a confiar en sus promesas, dice, si vas a creerle a Él, si vas a tomar aliento y confiar en Él plenamente y apoyarte en Él. Pero sucede algo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Dice, preséntate como obrero aprobado, pelea la buena batalla de la fe. Sufre penalidades como buen soldado. ¿Estamos preparados para sufrir penalidades, pruebas, situaciones externas? ¿O solamente estamos preparados para los buenos tiempos y para los malos tiempos no? Es aquí, un pueblo entero, Israel, pereció en el desierto por no haber confiado en Dios. Solamente 2 hombres entraron. ¿Cuántos vamos a entrar nosotros en la vida eterna? ¿Cuántos vamos a confiar en Dios para poder entrar en la promesa de Dios de una vida eterna, de un reino con Jesucristo? ¿Cuántos vamos a confiar? Esa es la pregunta. ¿Soy parte de los que confían o parte de los que dudan y murmuran y se quejan? Porque la queja es una tentación a Dios. Yo creo que cuando el pueblo de Israel tenía sed, que es lógico, muchas veces suceden situaciones que nos agobian, decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando el pueblo de Israel tenía sed en el desierto, me pongo en ese lugar con mis hijos caminando, de pronto empieza a premiar el calor, la sed y no hay agua a la vista. Entonces iban con una actitud de soberbia a pedirle a Moisés, ¿qué nos trajiste acá? ¿Para que muramos de sed? Había una actitud de soberbia, de falta de humildad. Pero qué distinto hubiese sido si este pueblo que estaba padeciendo necesidad hubiese ido a Moisés, que era el intermediario en ese momento, le hubiese dicho, Moisés, sabemos que Dios puede hacer milagros. ¿Por qué no le orás y le pedís que nos dé agua? Sabemos que Él lo puede hacer. Entonces, un pedido basado en la fe es muy distinto a una queja. Es muy distinto a una queja que está basada en la incredulidad. ¿Me entienden? Una oración que está basada en la fe, un pedido que está basado en creerle a Dios, es una alabanza para Dios. Pero una queja que está basada en nuestra incredulidad para Dios es motivo de castigo muchas veces, porque dice, aquel que duda no pretenda recibir nada, dice el libro de Santiago. ¿Vamos a dudar? Yo pregunto estas cosas porque son preguntas que tenemos que hacernos. ¿De qué lado estoy? ¿Estoy del lado de los que dudan? ¿Estoy del lado de los que están listos a pelear la buena batalla de la fe? ¿A creerle a Dios? ¿A haber visto lo que le pasó a los judíos y decir, a mí esto no me va a pasar? Yo voy a ir con humildad a Dios y le voy a decir, Señor, necesito trabajo. Señor, necesito sustento. Señor, necesito que me sanes de este trauma. Señor, necesito esto y lo otro. Ir con todas nuestras situaciones delante de Dios, pero con fe, no con queja. ¿Me entienden lo que les digo? Por eso es tan importante de qué lado estamos, hermanos. Estamos en este momento viviendo la sustancia misma de lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Tenemos a Jesucristo y tenemos una promesa de vida eterna. En cualquier momento viene Cristo con lo que está pasando últimamente, que está controlado, controlado por el reloj de Dios que nosotros vemos, porque hay pautas que hacen creer que ya estamos a los albores de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesucristo no viniera todavía, cualquiera puede partir en cualquier momento. Y cuando partimos se terminó el tiempo de la oportunidad. Por eso tenemos que estar atentos, velando, despiertos. No somos dormidos porque conocemos la verdad, hermano. Tenemos que estar atentos a nuestras conductas, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. ¿Esto le agrada a Dios? ¿Esto lo ofende a Dios? ¿Esto lo tienta a Dios? ¿O esto es algo de fe? Por eso dice el justo en los postreros tiempos, por su fe vivirá. El camino de la vida es un camino de fe. Y las circunstancias que nos acontecen son circunstancias que nos acontecen para salir aprobados, no desaprobados. Por eso dice la palabra, tengan por sumo gozo cuando son hallados en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Porque somos masoquistas? No, porque es la oportunidad de mostrarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Es la oportunidad que tenemos de decirle a Dios, yo estoy confiando en vos. Pase lo que pase, si van a hacer guerra contra mí, sigo confiando en vos.
Si voy a morir, confío en vos, porque si vivo, vivo para Cristo y si muero, para el Señor muero. Amén, como decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿estamos viviendo una vida basada en nuestras fuerzas? Yo quiero leerles algo para que tengan de herramienta, y es un versículo muy conocido, y esto sí va a ser la palabra de Dios. Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. Acá lo tenemos. Que habla justamente de lo que necesitamos para combatir. Fíjese, yo quiero que entiendan esto. No voy a hacer más de lo que ya sabemos con respecto a estos versículos. Hermano, tenemos herramientas para transitar esta vida y enfrentar las dificultades. La fe es la principal de todas. Yo creo que Dios está buscando un pueblo de fe. ¿Sabe por qué? Porque solamente un remanente va a ser salvo. Así como le pasa a Israel, no todos los judíos van a ser salvos, solamente un remanente. Quiere decir una pequeña porción. De los gentiles que somos nosotros, los no judíos, también un remanente. Por eso decía Jesús que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Son pocos los que toman conciencia de que tenemos que afianzarnos en Dios para poder entrar a la promesa que Dios nos dio, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué armas vamos a usar en esto? Aparte de la fe, de creerle a Dios. Porque uno le puede creer a Dios, pero después no hacemos nada al respecto. Y la guerra es interactiva, la guerra no es pasiva. Cuando hablamos de guerra, hablamos de una guerra existencial que tenemos día a día contra huestes, principados y potestades de toda maldad. Entonces, tenemos una guerra. ¿Confiamos en Dios? Sí. Tenemos que hacer cosas también. ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer para poder ganar esta batalla que parece tan difícil, la batalla de la vida, para alcanzar las promesas de Dios? Fíjese lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vos necesitas fortalecerte. Necesitas fortalecerte. ¿Cómo te vas a fortalecer? ¿En tu propia fuerza? ¿Vas a tomar aliento en tus propias capacidades? ¿Vas a confiar en tu propia prudencia? ¿Vas a confiar en tu viveza? No, dice, hermanos, fortaleceos en el poder de la fuerza de Dios. Fortalezcanse en Dios. Eso es lo importante, hermanos. Ante la vida misma, ante lo que está por venir, tenemos que fortalecernos en Dios. ¿Cómo me fortalezco en Dios? Con las armas espirituales que Él me da. Recurro a Dios inmediatamente porque sé que soy débil. Porque sé que solo no puedo. Por eso hay tanta gente que batalla en la vida, batalla con los problemas de la vida, con las situaciones de la vida que le están pasando, batalla solo y van a perder. Van a perder. Si no es en esta vida, van a perder en la próxima, porque no tienen a Dios como mediador, como roca fuerte, como su castillo. No tienen a Dios como su fortaleza. Ahora, nosotros, ¿vamos a pelear solo todo esto? ¿Vamos a pelear solo el transcurrir de nuestra vida, las circunstancias que se nos presenten, que en vez de ser creadas para destruirnos, son creadas para probarnos? Entonces la interpretación que tenemos nosotros de lo que nos pasa en la vida tiene que ser, esto es para que yo salga aprobado. Esto es para que yo salga aprobado, no porque Dios me quiere ver destruido, es para que Dios me apruebe y yo pueda confiar en Él, pase lo que pase. Entonces, ¿qué armas vamos a usar? Vamos a fortalecernos en Dios. Fíjense en lo que dice, vamos a fortalecernos en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Van a venir días malos, van a venir días malos. No son para tu destrucción, son para tu edificación.
No son para que vos te desanimes, son para que vos crezcas espiritualmente, para que trabajes en tu interior, para que puedas fortalecerte en Dios, para que seas más dependiente de Dios, porque Él está buscando un pueblo dependiente de Él, que no se base en las fuerzas humanas, que no se base en las circunstancias humanas, sino que se base en el poder de Dios. Por eso decía la palabra, no me avergüenzo, en Romanos capítulo 1, verso 16 decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Gloria a Dios. Entonces, si sabemos que el Evangelio es poder de Dios, tenemos que afirmarnos en las cosas de Dios, en el poder de Dios. Y de esa manera nosotros vamos, dice la palabra, que una vez que nos revistamos de toda la armadura de Dios, una vez que recurramos a todas las armas que tiene Dios, dice, vamos a poder vencer las circunstancias y estar firme después del día malo y ser aprobados. Entonces, hermanos, si vos querés resistir el día malo, no te queda otra que confiar en Dios. Si querés resistir las circunstancias de la vida y que las circunstancias no te destruyan, tenés que confiar en Dios. Y canalizá que cada prueba, cada situación es una prueba para demostrarle tu fidelidad a Dios. Canalizalo de esa manera en tu mente, en tu corazón y vas a ver cómo va a cambiar todo. Te cuento una cosa para ilustrar un poco lo que hace un par de meses atrás. Mi trabajo es una fábrica donde siempre mantuvo una regularidad estable. Llego del trabajo y pensábamos que esta crisis no nos iba a afectar a la fábrica porque era una multinacional muy bien asentada. Llego al trabajo, me acuesto y cuando me despierto, un mensaje que me dice, echaron 100 personas de la fábrica. Están por decir la lista de los despedidos. Me agarró una preocupación tremenda. Y encima yo hacía 2 semanas había predicado hacia la tormenta, cuando Jesús hace subir a los discípulos y se enfrentan a la tormenta. Y cuando lo prediqué dije, porque a veces uno predica, pero también Dios prueba lo que predicamos o lo que hablamos. Entonces cuando lo prediqué dije, tengo que estar preparado para la tormenta. Puede suceder, pero tengo que estar preparado en Dios. Me agarra esa situación y empiezo a pensar en el qué va a pasar ahora. Y empiezo a imaginarme un futuro caótico. Y me voy a la pieza y eran la 1 de la mañana, tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y empiezo a maquinar en mi mente todos los escenarios catastróficos que podían pasar. Y en un momento siento que me falta la respiración. Pero inmediatamente digo, no me puede estar pasando esto a mí cuando predico que si Jesús está en la barca no se puede hundir. Si Jesús está en la barca no se puede hundir. Entonces digo, no puedo estar teniendo un principio de ataque de pánico. Nunca tuve ataque de pánico. Pienso que debe ser algo así cuando te falta la respiración y sentís una opresión en el pecho. Inmediatamente cambié y dije, si Jesús está en la barca no se va a hundir. Y empiezo a repetirlo, si Jesús está en la barca no se va a hundir. Y empiezo a recobrar fuerza y digo, el Señor es mi pastor, de Él dependen mi fuerza. Si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Y empiezo a tener un nuevo vigor y empiezo a salir de ese estado caótico y recupero la fuerza, hermano. Eran las 3 de la mañana y recupero la fuerza nuevamente. Y la perspectiva del problema cambió totalmente. Digo, esto es una prueba para salir aprobado. Esta es una prueba para salir aprobado. Me levanto a las 3 de la mañana, me doy una ducha, no había dormido en toda la noche por la preocupación, me doy una ducha, pero no tenía sueño. Yo no sé si era la adrenalina o que el Señor, yo creo que era el Espíritu Santo que me fortaleció, porque llevé cautivo mi pensamiento a la presencia de Cristo. Entonces me levanto, me doy una ducha y a las 4 de la mañana estaba tomando unos mates y digo, me preparo para ir a la fábrica. Que sea lo que Dios quiera. Y si pasa lo peor, el Señor tiene algo mejor para mí. Amén. Si pasa lo peor, el Señor tiene algo mejor para mí. Entonces me voy para la fábrica. Llego a la avenida y pasa un delegado justo con su camioneta, porque en ese momento estaba sin el auto, y me dice, Jorge, subí, me dice. Cuando subo al auto me dice, ¿viste lo que pasó? Sí, le digo, voy para allá. Sí, hay asamblea ahora. Nos reunimos todos, dice. Dice, en la fábrica hay gente llorando, gente desesperada. No esperábamos este golpe.
y me dice, pero quédate tranquilo, vos no estás en la lista. Primera victoria de parte de Dios. Primera victoria de parte de Dios. Y después empieza la batalla, porque yo dije, bueno, se terminó, estamos acá. Se decide por asamblea entrar en un paro indeterminado sin cobrar un peso, hasta que la circunstancia se arregle. Entonces salimos a la calle. Nunca me pensé en un escenario así. Salimos a la calle con bombos, con todo, nos manifestamos adelante, vinieron los partidos políticos, estaban todos ahí, y yo lo que pensaba cada día que pasaba sin cobrar y sin trabajar, decía, ¿qué voy a cobrar a fin de mes? Digo, ¿cómo hago para pagar las cuentas? Y otra vez la preocupación. Y sacaba número y decía, si saco de allá, si vendo esto, si vendo aquello, para poder pagar las cuentas. Y vuelvo otra vez en sí, digo, mi confianza está en Dios. Y si tengo que fortalecerme, me voy a fortalecer en Él. Y Él es el Dios del oro, de la plata y de todos los recursos de la tierra y del universo. Y Él lo dispone para sus hijos. Entonces dije, Dios se va a encargar de esto. Y si tengo que pasar hambre, paso de hambre, ¿y qué? Y si tengo que postergar las cuentas, y siempre con la intención de pagarlas, hermanos, porque esto es una fuerza mayor. Entonces digo, voy a hacer frente a esa situación, voy a ir al banco, voy a refinanciar, no sé lo que voy a hacer, pero algo voy a hacer. Entonces empiezo la batalla de la confianza y me iba a la pieza y le oraba al Señor y oraba y le decía, Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio, tú para ti no hay nada imposible, y salía envalentonado nuevamente. Salía, me sentaba en la cocina y me entraba la duda otra vez. Volvía a la pieza otra vez y me iba fortaleciendo en el Señor. Le decía, Señor, perdóname que estoy acá de vuelta, pero empecé a dudar de vuelta. Quiero confiar en ti. Necesito que el Espíritu Santo me dé en mi mente y en mi corazón la confianza y la certeza de que todo está bajo tu control. Y empiezo a sentir esa fe y esa confianza de que todo estaba bajo el control de Dios. No me pregunte cómo, pero empezó a aparecer, a acreditarse plata en la cuenta de parte de la empresa, ajustes de paritaria, ajuste de impuesto a la ganancia, ajuste de esto, días de esto, premios que me adeudaban de otro lado, la cuestión de que terminé cobrando el sueldo casi como si no hubiese estado de paro. Cosa que no le había pasado a otros compañeros. Unos 2 días antes una semana antes, en plena de esta lucha, estábamos compartiendo una cena familiar con mis hijos casados y las pequeñas que tengo de 15 y de 18 años, que están solteras con nosotros. Después tengo 3 hijos casados, un varón, que es Marco, que está en el sonido, y las 2 nenas, que a veces las ven por acá, Dayana y Damaris. Damaris está casada con el sobrino del pastor. Para los que no me conocen, voy aclarando el panorama nada más. Bueno, estoy hablando con ellos y me dicen, me dice una de las chicas, Dayana, me dice, Dios tiene promesas para vos, me dice. Y dice, y son para vos porque vos confías en Dios. No espere que la misma circunstancia que te acontece a vos le acontezca a tu compañero, porque la promesa es para los que confían en Dios. Lamentablemente los que no confían en Dios tienen otro panorama, pero Dios se va a encargar de vos. Cuando yo cobro ese dinero que puedo pagar mis cuentas y veo que mis compañeros no lo habían cobrado, digo, la bendición era para mí. La asistencia de parte de Dios era para mí. Por eso, cuando la Biblia dice que todo acontece para bien a aquellos que aman a Dios, es una verdad suprema, hermanos. Los que amamos a Dios, los que confiamos en Dios, vamos a tener una bendición especial de parte de Dios, un trato especial de parte de Dios. Por eso mi consejo es siempre que estés del lado de Dios, no del lado contra Dios. Por eso que decía Jesús, el que no está conmigo está contra mí. El que no junta conmigo desparrama. Son 2 bandos. O somos del bando de Dios o somos del bando opuesto. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Vamos a sufrir las consecuencias por estar del lado opuesto a Dios? Queriendo hacer nuestra voluntad, queriendo vivir una vida de pecado, de placeres carnales, de hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, o vamos a decir, dejo de lado esto, confío en Dios, me entrego a Jesucristo y empiezo a gozar de las promesas del Padre. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Hermanos,
voy a tratar de resumir esto en 10 minutos como mucho. Nuestra lucha no es hoy. Antes era con ejércitos opositores en Israel, eran con pueblos más poderosos que Israel. Hoy es contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. El diablo opera en todas las esferas de este mundo. Operan las personas, por eso dice, no es contra sangre y carne, no es contra tu vecino, no es contra tu compañero de trabajo, no es contra tu familiar, es contra las huestes de maldad que operan en la mente y en los corazones de las personas. Que operan en la mente y en los corazones de los gobiernos, en las circunstancias. Por eso el príncipe de este mundo se le dice príncipe de este mundo, porque él domina este mundo para mal. Por eso Jesús decía, no amen el mundo, no amen el sistema de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Son incompatibles, o somos del mundo o somos de Dios. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que saber que tenemos una lucha real, una guerra real y que tenemos que estar preparados, revestidos con todas las armas de Dios, no con nuestras propias fuerzas, no querer pelearla solo porque vamos a ser derrotados, es la fortaleza de Dios, revestido con las armas de Dios. Por eso lo importante, hermano, y cuando acá se habla y se les dice que tienen que leer la Biblia, que tienen que orar, que tienen que ayunar, no es algo repetitivo para que usted diga, uy, qué aburrido, yo oro y voy y oro 5 minutos. No, porque si no estás desprevenido y no estás preparado con las armas de Dios, que son las que te van a dar la victoria, estás luchando con armas carnales. Por eso el apóstol Pablo dice, en Corintios dice, nuestras armas no son carnales, si bien andamos en la carne, no militamos con armas carnales, sino con armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos armas poderosas en Dios, vamos a estar militando con armas carnales que son obsoletas ante el enemigo. ¿Qué puede hacer nuestra fuerza ante gobernantes de las tinieblas de maldad? ¿Qué puede hacer nuestra fuerza ante el diablo mismo? Nada. Pero ahora, si nos sujetamos a la palabra de Dios, si nos sujetamos a Jesucristo, le obedecemos, Él nos da la victoria. Él nos da la victoria. Por eso dice la palabra, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Amén. Porque Cristo nos da la victoria. No nosotros, Él nos da la victoria. Y tenemos que estar sujetos a Él. Por eso tenemos que hacer uso de estas armas. Porque estamos luchando contra un enemigo muy poderoso que si bien fue derrotado, va a tratar de llevarse toda la cantidad de personas posible porque él sabe que fue derrotado. Entonces, hermanos, si bien está derrotado, es poderoso si queremos enfrentarlo contra nuestras propias fuerzas, pero no es poderoso si lo enfrentamos con las fuerzas de Dios y con las armas espirituales de Dios. No es poderoso, está vencido. Las circunstancias están vencidas en el nombre de Jesús. Los problemas están vencidos en el nombre de Jesús. ¿Pero cómo, hermano? Usando las armas de Dios. No pretendamos ganar una guerra con armas carnales, con el enojo. No pretendamos ganar una guerra con nuestras capacidades. No pretendamos ganar una guerra espiritual con nuestras percepciones, con nuestra viveza, ni nada por el estilo. O recursos que podamos tener. Esta guerra se gana espiritualmente. Porque es una guerra espiritual, no es contra sangre ni carne, no es física. Se está librando, aunque las naciones no lo quieran entender, hay todo un sistema operativo de Satanás influyendo en cada gobierno para llevarlos a un desastre mundial, de una tercera guerra mundial. Hay un desastre, hay una influencia del diablo que está preparando el escenario para el anticristo. Y la verdadera guerra es espiritual y no es física. No se trata de territorio, no se trata de influencias, no se trata de recursos. Se trata espiritualmente, porque estamos luchando por una salvación eterna. Una verdadera tierra prometida que se llama la salvación con Jesucristo, el reino de Dios con Jesucristo. Esa es la verdadera guerra. Y el diablo la va a tratar de impedir con todo, con guerras físicas, con opresiones, con problemas. Va a tratar de atacarnos a nosotros con toda clase de circunstancias. Pero si nosotros estamos preparados, vamos a vencer. Porque tenemos que estar despiertos. La guerra no es física, no es una guerra a nivel mundial
de naciones, es una guerra espiritual contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas que operan para poder destruir el mundo. Amén. Ahora dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tenemos que estar firme, esa es nuestra meta, estar firme a pesar de los días malos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad. ¿Qué quiere decir? La verdad sujeta a nosotros, ceñidos nuestros lomos en la verdad, no en lo que me parece. Ceñidos, atados a la verdad. La verdad es nuestro estandarte. No lo que me parece, no lo que piensa el mundo, no lo que dice la moda, no lo que te quieren influenciar, sino la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ceñidos, estamos atados a la verdad. La verdad es nuestro estandarte. Dice, está por fin ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia. Nosotros, a través de la justicia de Jesucristo en nosotros, tenemos que rebelarnos contra toda inmoralidad y contra toda cosa que quiera perturbar nuestro corazón. La coraza es lo que va a impedir, la coraza de justicia de Jesucristo, la justicia de Cristo en nosotros es lo que va a impedir, cuando acudimos a Él, que toda esa inmundicia del mundo pueda penetrar en nosotros. Entonces tenemos que tener la coraza de justicia que es Jesucristo, no nuestra justicia. Hoy hablaba con uno y le decía, fíjate porque hay una condenación, le estaba predicando y me dice, pero yo soy bueno. Yo me voy a ir al cielo porque no le hago mal a nadie, soy bueno. Y digo la típica respuesta de alguien que no quiere compromiso con Dios. Y le digo, después no digas que no te avisé, le digo. Te estoy hablando claramente, tu justicia para Dios no significa nada. Tenés que sujetarte a la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que te da la salvación. Y a través de Él vas a tener vida eterna. Solamente a través de la justicia de Cristo. Entonces, teniendo esta justicia, esta coraza de justicia que impide que la inmoralidad entre en nosotros, que los pensamientos, que toda cosa mala pueda perforar nuestra vulnerabilidad, la coraza de Cristo es lo que lo puede impedir. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. El apresto era algo que es algo que nosotros tenemos que estar disponibles para predicar el Evangelio. El apresto del Evangelio es estar presto, disponibles para predicar el Evangelio. Que la prédica del Evangelio sea una constante en nosotros, para nuestros familiares, para los que nos conocen, para los que no nos conocen. Siempre tenemos que estar aprestos para predicarles el Evangelio. ¿Amén? Siempre. Entonces, no solamente vos estás luchando por tu vida, sino que estás luchando por una humanidad que se pierde. Con el apresto del Evangelio. Justicia con el apresto del Evangelio y de la paz. Somos pacificadores. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, los dardos de fuego del maligno no son inofensivos, apuntan directamente a tu corazón, apuntan a tu mente. Tu mente, tu parte pensante, tu parte emocional es el corazón del que habla Dios. Apuntan a tu mente, pero dice que si nosotros usamos la fe como un escudo contra los dardos de fuego de Satanás, estos carecen de efectividad. Por eso les decía recién, ¿cómo desde un ataque de pánico puedo pasar a un estado de fortaleza total en cuestión de minutos? Creyéndole a Dios, con el escudo de la fe. Satanás mandaba pensamientos caóticos, de desempleo, de todos los escenarios negativos, pero cuando me rebelé contra ese pensamiento, usé el escudo de la fe, automáticamente. Y los dardos perdieron efectividad y empecé a creerle a Dios. Por eso, la fe es lo que apaga los dardos de fuego de Satanás. Cuando te vengan pensamientos negativos, cuando te vengan pensamientos de queja, cuando te vengan pensamientos de pesadumbre, de angustia, recordá que hay un Dios que te quiere dar la victoria y que tu circunstancia la quiere usar para que vos seas glorificado en Él. Amén. Para que seas victorioso en Él, no para que seas destruido. Recordalo, esta situación no es para destruirme, es para que recurra a Dios, para que sea más dependiente de Él y para que tenga la victoria en Él.
Ese es el escudo de la fe que tenemos que usar, es importantísimo. Por eso la Biblia habla tanto de la fe, porque los justos por la fe vivirán. El Evangelio es por fe y para fe. Todo circula ahí, en la confianza en Dios. Por eso es tan importante. Y termino con esto. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración es lo que te da la vitalidad. La oración es lo que te da la vitalidad. Si no vivís un evangelio muerto, si no tenés fuerza, no te fortaleces en Dios. Cuando vos recurrís a Dios en oración, empezás a tener un vigor especial. Cuando vos recurrís a Dios en oración, la fe empieza a venir, porque vos te exponés delante de Dios y tu corazón empieza a confiar en Dios y salís confiado en Dios. Entonces, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que estar listos para usar todas estas armas espirituales. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? No sea pasivo. La guerra es interactiva. La guerra es acción. Estamos en una guerra real. Hay un mundo que no la quiere reconocer. Piensa por ahí que uno es un conspiranoico espiritual, que es un fanático, que ve al enemigo en todos lados. Estamos en una guerra espiritual y la Biblia lo advierte y nos da los instrumentos para que podamos tener una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren una vida victoriosa? Salir de tu circunstancia, en Dios lo podés. En Dios tenés victoria. Las circunstancias negativas no están hechas para destruirte, están hechas para afirmarte más en Dios, para que creas en Él, para que te afirmes y que en este desierto que se llama vida, el Señor pueda decir, este confía en mí, va a alcanzar la vida eterna, como lo hizo Josué y Caleb, que pudieron entrar a la tierra prometida. Nosotros tenemos que ser figura de Josué y Caleb, creerle a Dios y poder alcanzar la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fuerte el aplauso a Jesús. Nos ponemos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Espero que este mensaje, estas palabras, sean de fortaleza para usted en medio de tantas situaciones adversas que se están viviendo. Tantos desórdenes, tanta delincuencia, tanto desorden a nivel espiritual, físico, material, de todo. Estamos viviendo una situación caótica, pero recuerde que Jesús dijo que vendrán días difíciles. Está profetizado y dijo, se los digo para que no encuentren tropiezo, porque muchas personas dicen, uy, todo está peor, ya no creo más en Dios porque está todo peor. No, Él dijo, para que no tengas tropiezo, te lo estoy advirtiendo, van a venir días difíciles. Dice, no van a mejorar con los años la humanidad, va a empeorar porque se encamina a algo como es una tercera guerra mundial y los juicios de Dios sobre la tierra. Nosotros tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria de nuestro lado. Tenemos armas espirituales para destrucción de fortaleza. Usémoslas. Usemos las armas, usemos la oración. ¿Quiere reforzar la oración con algo que yo le digo, un misil atómico? El ayuno. El ayuno, hermano, rompe cadenas. El ayuno rompe cadenas. ¿Qué dificultad tenés que todavía no la pudiste solucionar? Ayuná. Doblegá la carne, ayuná. Empezá a ayunar. Por vos, por tu familia, por tus hijos. Empezá a ayunar. Por tu situación económica, por lo que quieras. La oración primeramente y reforzala con ayuno y vas a entrar a otro nivel espiritual. Vas a estar usando armas muy poderosas. Por eso Jesús decía, hay géneros de demonios tan poderosos que no salen si no es con oración y ayuno. Así que, hermano, empecemos a usar esas armas. Empecemos a afianzarnos, a ceñirnos con la verdad, a atarnos a la verdad, a que nuestra moda sea el Evangelio, aunque nuestro discurso sea el Evangelio, a que nuestro caminar sea el Evangelio, la palabra de Dios. Necesitamos leerla, léela. Escuchá mensajes, si no entendés cuando lees, poné en YouTube en vez de poner cualquier porquería, perdón por la palabra, poné un mensaje de la palabra de Dios, del predicador que más te guste, escuchá palabra, buscá mensajes de la fe, buscá mensajes de la esperanza, de la salvación, de lo que viene, de lo que el Señor tiene para vos, pero empapate de la palabra de Dios.
Esas son armas espirituales. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien por primera vez que está todavía del otro lado y quiere pasar al bando ganador, yo le invito a que acepte a Jesucristo. Si hay alguien por primera vez y lo quiere hacer, levante la mano. Esto es una decisión personal. Esto lo tiene que hacer uno de propio consentimiento, decir, yo quiero estar del lado ganador. Entonces viene aquí adelante y oramos por vos. Ahora, si en esta noche somos todos salvos y alguno quiere venir a recibir palabra, quiere venir a recibir un milagro de parte de Dios, lo puede hacer o lo podés recibir ahí donde estás parado también. Vamos a orar por un milagro de parte de Dios. Vamos a orar para que Dios se encargue de tu necesidad. Pero vos tenés armas espirituales que las podés usar vos, acordate. No necesitas muchas veces que otro venga y ore o depender de la oración de otro. Las mismas armas espirituales que yo tengo las tenés vos. Todos tenemos las mismas armas espirituales. Pero vamos a estar orando. Yo a los chicos que mientras cantan una alabanza, si hay alguien necesitado, que pase, vamos a orar por esa persona, por fortaleza de parte de Dios, por un milagro de parte de Dios. Creemos en el Dios de los milagros. Creemos en el Dios de los milagros. Nuestra vida es un milagro. Y aún en la peor circunstancia, creemos en el Dios de los milagros. Así que, hermanos, vamos a orar. Voy a hacer una oración general. Rodolfo, ¿podrás orar acá por...? Vamos a orar todos juntos. Unámonos en oración, victoriosos, sabiendo que Dios nos trajo acá no para que seamos derrotados, sino para que seamos vencedores. Vamos a orar como vencedores. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias por esta palabra, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, fortalécenos con el poder de tu fuerza, con el Espíritu Santo. Renueva nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Señor, tráenos, Señor, esa dependencia de ti que nos haga fuerte. Gracias, Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu, Dios. Gracias por este momento donde podemos escuchar tu palabra y ser bendecidos. Esta herramienta que tenemos que es tu palabra, Señor, y nos da la victoria. Gracias, Padre, porque de aquí salgo como un guerrero de la fe, como un soldado que está preparado. De aquí salgo, Señor, a enfrentar lo que venga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Padre. Tuyos somos. Y queremos la fuerza de tu Santo Espíritu. Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Gracias, Señor. Aleluya. Alabemos al Señor. El Señor está aquí. El autor de nuestra vida está aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Él tenemos victoria.